parece que para muchos no es tanto. O sea, pero es muy lógico. A ver, si no va a ser en mis días, presidente Nelson, ¿por qué me lo estás ¿Por qué diciendo? me estás enseñando esto? Sí, ¿Por qué tendría yo que preocuparme por eso? así es. Bueno, a ver, vuelvo a poner en pantalla lo que estamos leyendo. Y aquí ya vamos a empezar a escudriñar, ¿no? Dice, muchísimos profetas, entre ellos Isaías, Pablo, Nefi y Mormón, previeron los tiempos peligrosos que vendrían. Y aquí vamos a escudriñar, Víctor, y amigos, las escrituras, ¿no? Y aquí están las escrituras que cita el presidente Nelson. La primera que él cita para sustentar los tiempos peligrosos que vendrían, o sea, fíjate, Isaías, Pablo, Nefi y Mormón hablaron de un tiempo futuro, ¿no? Sí. Y el presidente Nelson está diciendo que ya es esa época. Entonces, vamos a ver lo que dice 2 de Timoteo 3, 1 al 5. ¿Quieres leerlo, Víctor? Sí, esto también debes saber, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin dominio propio, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. A estos evita. Fíjate, Víctor, si tuviéramos que responder con esta sola escritura, él domina sobre aquellos que reúnen estas características que evidentemente se refieren a aspectos que están en contra de la ley de Dios. Y es muy interesante que él esté hablando de los postreros días, ¿no? Como si fueran a suceder en breve, de cuando él lo estaba diciendo en esta carta. Sin embargo, aquí vemos que está hablando en los postreros días. Y también es interesante porque fíjate que yo he escuchado muchas declaraciones, bueno, he escuchado más bien en muchas conversaciones o en algunas clases, en donde dicen, es que el mundo siempre ha estado igual de mal que como está ahorita. Un poquito basado en la ignorancia, porque, bueno, nosotros no vivimos hace 200 o 500 o 1000 años o 3000 años. Entonces, ¿cómo podemos decir que la sociedad estaba igual que la que está ahora, ¿no? Que se cometían los mismos pecados, por un lado. Pero por otro lado, esta escritura que acabamos de leer confirma eso, ¿no? Es decir, él está hablando de un tiempo futuro como algo diferente a lo que se vivía en esa época, es decir, como algo excepcional o algo extraordinario. Si bien el pecado siempre ha estado sobre la tierra, si bien las maldades siempre han estado, y vemos el ejemplo de Sodoma y Gomorra como un caso muy puntual y específico, la realidad, y es parte de lo que yo quería comentar hoy también, la realidad es que en el caso de Sodoma y Gomorra, que es, como insisto, ¿no? Es un ejemplo muy puntual y específico del cual hacen referencia a las escrituras, esa maldad o esa depravación que se vivió en esas ciudades estaba justamente muy localizado en esas ciudades, es decir, no era la generalidad de lo que era el mundo en la época, y no ha sido la generalidad del mundo en cualquier otra época como lo está haciendo ahora en estos últimos días. Es decir, esta maldad generalizada, estas características que describe Pablo que iban a suceder en los postreros días, la característica de estos postreros días, a diferencia de otras épocas, es justo eso, ¿no? La generalidad de esas cosas, que no se circunscriben solamente a una región geográfica, a una cultura, a un país, sino que es algo generalizado. Oye, ahorita que mencionabas esto, creo que bien podemos citar en este momento esta declaración del Elder Packet que tú nos mandaste. Sí. ¿La puse en español, Víctor?
realmente utilicé un traductor de Google para hacerlo rápido. Sí, porque ese discurso creo que no existe en español, ¿no? ¿No? Porque es de BYU, pero está suficientemente clara la traducción, ¿eh? Sí. ¿Quieres leerla o la leo? La leo, está bien. Son días de gran peligro espiritual para estas personas. El mundo está cayendo en una espiral descendente a un ritmo cada vez más rápido. Lamento decirles que no mejorará. No conozco nada en la historia de la Iglesia ni en la historia del mundo que se pueda comparar con nuestras circunstancias actuales. Nada sucedió en Sodoma y Gomorra que exceda la maldad y depravación que nos rodea ahora. Satanás utiliza todas las intrigas para perturbar la familia, la relación sagrada entre el hombre y la mujer, marido y mujer, a través de la cual se conciben los cuerpos mortales y la vida pasa de una generación a la siguiente, está siendo cubierta de inmundicia. Las malas palabras, la vulgaridad, la blasfemia y la pornografía se difunden en los hogares y en las mentes de los inocentes. La maldad, la perversión y el abuso indescriptibles que ni siquiera eximen a los niños pequeños, una vez escondidos en lugares oscuros, ahora buscan protección de los tribunales y jueces. Los pecados de Sodoma y Gomorra estaban localizados, ahora están esparcidos por todo el mundo, donde quiera que esté la iglesia. La primera línea de defensa, el hogar, se está desmoronando. Seguramente puedes ver de qué se trata el adversario. Los profetas han advertido que ahora estamos exactamente donde los profetas advirtieron que estaríamos. Esto corrobora lo que tú estabas mencionando ahorita, ¿no? Y hay varios aspectos de esta declaración de Elder Packer que me llaman la atención. El primero, lamento decirles que no mejorará. Sí. La maldad va a ir incremento, ¿no? Va a ir en ascenso. Conforme se acerca la venida de Jesucristo, más maldad va a haber. Y luego esta parte que tú señalabas. Nada sucedió en Sodoma y Gomorra que exceda la maldad y depravación que nos rodea. Es decir, aunque es cierto que estaba circunscrita a un lugar y era localizable, como más adelante mismo lo refiere, lo cierto es que, de acuerdo con esta declaración profética, Víctor, hay más maldad ahora, o cuando menos similar a la que había entonces. Y la que había entonces ameritó que fueran destruidos. Sacó a los justos, ¿no? Sacó a Lot de ese lugar. Y nada más, ¿no? Que sepamos. Entonces, y no la destruía porque había un justo. Y dice, si hubiera un justo, aunque fuera un justo, ¿no? Hoy en día, la maldad que hay en nuestras sociedades, Víctor, puede llegar a los extremos que leímos o que leemos en el Antiguo Testamento. Sí. Sí, entonces eso cubre este punto, ¿no? Esto a lo que me refería, de que realmente sí estamos en esa época profetizada de que sucederían estas cosas. Esa época de la que estaba hablando Pablo y que analizábamos hace un momento ahí en la carta a Timoteo. Es esta época, eso es sin duda. Y recordemos, este tipo de profecías, también llamadas las señales de los tiempos, justo apuntan a eso. Y por eso la relación con la segunda venida de la que estamos hablando. Oye, Salvador, déjame hago un paréntesis. Sí. En esta temporada estamos hablando, bueno, en este programa específicamente de esta señal, de que el diablo tendrá poder sobre su propio dominio. Solamente anticiparles que en los siguientes programas hablaremos de otras señales o de otro grupo de señales, las que están relacionadas con la expresión del día terrible del Señor. Y quizás tuvimos que haber hecho referencia a esto al principio, ¿no? Estas señales de los tiempos se podrían hacer dos conjuntos de ellas, o se podrían dividir en dos grupos. Digamos que las cosas buenas y las cosas malas. En su momento vamos a hablar de las cosas buenas, ¿no?
Y esta escritura que podemos ver en Doctrina y Convenios, y de hecho no es más que una referencia, me parece que a Malaquías, en donde habla del día grande y terrible del Señor. Justo a estas dos expresiones del día grande y el día terrible es a lo que me estoy refiriendo con estos dos grupos de acontecimientos o señales de los tiempos. Entonces, por un lado está el día grande del Señor, en donde son cosas buenas las que tienen que suceder. Ejemplo, la predicación del Evangelio a todo el mundo. Y muchas otras, ¿no? Eso por un lado en lo que concierne al día grande del Señor. Pero también tenemos el grupo de las señales relacionadas con el día terrible del Señor. Y justo hoy estamos empezando con esas señales. Esta es la primera de ellas que vamos a analizar o que estamos analizando, que el diablo tendrá poder sobre su propio dominio, pero en los siguientes 3 o 4 programas seguiremos hablando de estas cosas que representan al día terrible del Señor. Y luego pasaremos al día grandioso o al día grande del Señor, porque no todos son malas noticias. Es decir, Víctor, tal como nos enseña Pablo, estos días profetizados es una de las señales de los tiempos. Los días postreros de los que habla él, donde se presentan este tipo de hombres amadores de sí mismos, es una de las profecías que estamos analizando como parte de ello. Sí, así es. Y a mí me gustaría lanzar una pregunta a nuestros hermanos, porque más adelante vamos a analizar esto en cuanto a las estrategias de Satanás. ¿Qué estrategias tiene Satanás, digamos que para hacernos caer en su dominio o para que seamos parte de su dominio? Si pudieran ir poniendo comentarios relacionados con esto y después seguramente los vamos a relacionar con los que nosotros tenemos preparados, pero me gustaría ver desde la perspectiva de nuestros hermanos, ¿cuál creen que sea una estrategia de Satanás para que caigamos en su dominio? ¿Qué son los 7 puntos que compartiste? Sí. Ok. Muy bien. Y ahí cierro el paréntesis. Bien, entonces, hecho este paréntesis, vamos a regresar a lo que estaba enseñando o lo que enseñó el presidente Nelson, que estábamos con la lectura, pero antes leo algunos comentarios. Dice Fede, no buscan al Señor para establecer su justicia, antes todo hombre anda por su propio camino y en pos de la imagen de su propio Dios, cuya imagen es a semejanza del mundo y cuya sustancia es la de y aquí se cortó. La hermana Belinda insistentemente nos está preguntando sobre si Satanás puede saber lo que pensamos. Hermana Belinda, cualquier cosa que le digamos será sin sustento porque no es tema del día de hoy. Entonces, yo no me atrevería aunque puedo decir que no, pero ahorita no tengo una declaración que lo sustente o unas escrituras. ¿Tú quieres responderle, Víctor? Bueno, yo solamente diría que no hay evidencia de que Satanás pueda saber lo que pensamos. Ahí está. Habría que estudiarle, ¿no? Sí. Mejor, hermana Belinda, estudia el tema y ya nos dice qué encontró. Sí. Verónica, no se olviden de darle like y compartir, hermanos y hermanas. Háganle caso a la hermana Verónica, por favor. Víctor, son 263 conexiones ahorita entre Facebook y YouTube, y en Instagram están otros tantos conectados. ¿Qué te parece, Víctor? ¿Crees que lleguemos a los 350? Mira, por ser domingo, yo pensaría que sí. Pero por ser domingo de lo que ya comentabas al principio, que no quiero pasar la tentación a más hermanos, especialmente hermanos. Diles para que ya se vayan, ya. Para que caigan en los dominios del Satanás. Ya va a empezar el juego para que todo aquel que quiera. ¿A qué hora era? ¿5, 6? 6, ¿no? Creo. Sí, yo creo que las 6. Todo aquel que quiera caer en su dominio, ahí está, le puede cambiar de canal. Dice por aquí Saraí, parece la introducción de un episodio de Star Wars, como un Jedi se va al lado oscuro, un Lord Sith. Eso parece la portada, ¿no? Sí.
El propio Fede nos comenta, la maldad ahora es peor que todas porque está globalizada y llega a todos los rincones del planeta. Es correcto, de acuerdo. Bien, hechos estos comentarios, Víctor, vamos entonces al discurso que estamos leyendo del presidente Nelson. Entonces dice, previeron los tiempos peligrosos que vendrían, y aquí leímos 1 Timoteo, y lo dice, que en nuestra época todo el mundo estaría en conmoción. Voy a abrir esta escritura, y aquí me cita dos escrituras, ¿no? Doctrina y Convenios 45:26 y Doctrina y Convenios 88:91. Entonces el presidente Nelson enseña lo siguiente, o más bien cita esas escrituras. Y en este día se oirá de guerras y rumores de guerras, y toda la tierra estará en conmoción, y desmayará el corazón de los hombres, y dirán que Cristo demora su venida hasta el fin de la tierra. Y todas las cosas estarán en conmoción, y de cierto desfallecerá el corazón de los hombres, porque el temor vendrá sobre todo el pueblo. Entonces, Víctor, como parte de estas señales que estamos abordando, estas guerras y rumores de guerras y la conmoción entre los hombres y el desfallecimiento del corazón de los propios hombres debido a las circunstancias que estamos viviendo. Eso es bien interesante porque está profetizando de guerras y rumores de guerra, ¿no? Y la conmoción y demás. Pero lo que puede, o más bien lo que va a traer esto como consecuencia, es que desfallezca el corazón de los hombres o que desmaye el corazón de los hombres, ¿no? Me parece que así lo dice. Y si reflexionamos un poquito qué significa esto de que desmaye el corazón de los hombres, pues yo lo veo como que el desánimo, ¿no? Que entra el desánimo. Incluso ahí en la primera escritura que compartí de Doctrina y Convenios habla de que desmaya el corazón de los hombres y dicen, pues el Señor está demorando su venida, ¿no? Sí. Entonces es así como un desánimo porque va a ser seguramente una época prolongada, no sé si meses o años. Aquí dice, ¿no? Y dirán que Cristo demora su venida hasta el fin de la tierra. Es decir, estas cosas que van a suceder van a traer como consecuencia que muchos, incluso muchos santos de los últimos días, desmayen o que desmaye su corazón, es decir, que se desanimen. Y yo creo que una de las cosas más peligrosas por las que podemos pasar, hablando de estados de ánimo, es justo eso, ¿no? El desanimarse, el desesperanzarse, porque entonces eso te puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Entonces eso es bastante peligroso, sin embargo, pues es algo que va a pasar, es decir, no, yo puedo evitarlo para mí mismo, quizás influir en mi familia, en mis seres queridos, pero muchos van a caer a causa de eso. Ahora, Víctor, yo quisiera preguntarle aquí a los hermanos que meditaran y pensaran si alguna vez han considerado en sus corazones que Cristo demora su venida. ¿Han llegado a tener estos sentimientos? ¿Cristo demora su venida? Así, de manera natural, no de manera forzada, sino que hayan sentido de que, como, ya, Señor, Dios mío, ¿cuándo vas a venir? Un poquito quizás cansados, agotados por la conmoción misma del mundo. Víctor, ¿hay guerras actualmente? Sí. ¿Hay rumores de guerra? Sí. El día de ayer, Víctor, acaban de atacar al candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Esto es gravísimo, gravísimo. Se quejaban, escuchaba a algunos amigos extranjeros que acá en México asesinaron en el proceso de elección a varios candidatos. Bueno, pues Estados Unidos atentando contra su propio candidato a la presidencia. Los desplazamientos, Víctor, por las guerras internas o cuestiones sociales internas en Venezuela, en Ecuador, en Centroamérica. Toda esta es parte de la conmoción. Es parte de la conmoción que se está viviendo. Estos pueblos desplazados están en conmoción. Y en mi punto de vista, todo esto, Víctor, todo esto tiene que ver con los tiempos peligrosos y el dominio de Satanás. Y fíjate que ahorita que hablabas de esta conmoción en algunos países específicos,
Sí hay que estar atentos a eso, porque a veces podemos pensar, quizás en la ciudad donde yo vivo o en el país donde yo vivo, quizás las cosas están tranquilas, no hay tal cosa como esa conmoción, pero no podemos ser ajenos a que esta conmoción sí se está dando ya en algunos lugares, ¿no? Y mucho tiene que ver por cuestiones sociales y políticas, como bien comentabas. Y bueno, y lo que va a venir, ¿no? Es decir, aparte de estas agitaciones sociales que ya están presentes en muchos países, guerras que están presentes en algunos cuantos, ¿no? No podemos decir que es una situación generalizada en este momento. Todavía falta que esto se desarrolle más. Sin embargo, ya se está dando, ¿no? Es decir, estas agitaciones sociales después seguramente se van a convertir en guerras civiles, en otros casos se van a convertir en guerras entre países, es decir, en un número mayor de las que ya están presentes. Entonces, ya estamos en medio, al menos del inicio de esa conmoción, porque hay sociedades que ya lo están viviendo.